Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien y que tengan un hermoso día. Las semanas anteriores estuvimos trabajando todo lo que fue Grecia, ¿no? La organización política, económica, social de esta gran civilización y sobre todo la importancia que tiene para nuestra cultura. Y hoy durante toda esta semana, vamos a ver otra civilización muy importante también, que es Roma. Vamos a ver cómo se organizó políticamente, cómo fue su evolución en la política, su expansión, su dominio comercial, y sobre todo también el legado que nos ha dejado cultural, eh, muy importante también para todo lo que es la cultura occidental y para nosotros. Pero como siempre nos tenemos que ubicar en tiempo y en espacio. En espacio nos vamos a ubicar con este mapa. Roma se desarrolló sobre todo lo que fue la península itálica. Recordemos que la península son todas aquellas tierras que están rodeadas de agua, pero que están unidas a una porción de tierra mucho más grande, que es el continente. En toda esta península itálica había una serie de diferentes pueblos que se iban a empezar a desarrollar, ¿sí? Iban a empezar a tener acuerdos comerciales, intercambios, y se iban a empezar a unir unos con otros. Por ejemplo, los latinos, los sabinos, los etruscos, ¿sí? Se iban a empezar a fusionar, a unirse, y formaron una pequeña ciudad de estado, una pequeña polis, que esta va a ser Roma. ¿Sí? Es decir, que Roma se desarrolló en la península itálica, pero empezó siendo una pequeña ciudad de estado, una pequeña porción dentro de toda esta península. Y en tiempo nos vamos a ubicar en lo que es la edad antigua. Siempre recuerden que estamos trabajando todo de la edad antigua. Y Roma tuvo tres etapas históricas. Pasó por una monarquía del 753 a.C. hasta el 509 a.C., después por una república del 509 a.C. hasta el 27 a.C. y el imperio del 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En esas tres etapas fue donde se fue desarrollando Roma, ¿sí? Y donde fue evolucionando políticamente. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas. Eh, Roma se comenzó políticamente como una monarquía, ¿sí? Una monarquía en donde el rey es el que tiene el poder y durante todo lo que fue la época de la monarquía se dieron 7 reyes. Pero también existían otras instituciones. Estaba el Senado, que siempre estaba ocupado por grupos privilegiados, y era un consejo del Estado, el que elegía los reyes, también dictaba las leyes. Y por otro lado estaban los comicios o las asambleas, que las asambleas eran los que aprobaban los tratados, decidían sobre la guerra, sobre la paz. ¿Sí? Esas eran instituciones que compartían el poder con el rey. Y también es necesario destacar que es una sociedad que está estratificada, tiene estratos sociales. Están los grupos privilegiados, donde se destacan los patricios. Los patricios son los que ocupan cargos públicos, como por ejemplo en el Senado o en las asambleas, ¿sí? Son los que pueden ejercer cargos públicos, pueden participar en política, tienen derechos civiles, tienen grandes tierras, ¿sí? Es el grupo privilegiado. Y por otro lado está el grupo no privilegiado, donde están los plebeyos. Los plebeyos eran libres, eran personas libres, pero no podían participar en política, eran comerciantes, artesanos, campesinos, ¿sí? Pero no participaban en política, debían pagar impuestos, las leyes no los protegían. Y por otro, entonces son el grupo no privilegiado. Y por otro lado están los esclavos, que claramente no tenían ningún tipo de derecho. Cuando los reyes sí querían quitarle un poco de poder a los patricios, sí, porque no querían seguir compartiendo el poder, querían tener un poder absoluto, un poder solamente para ellos, van a prometerle a los plebeyos que si los apoyaban en quitarle el poder a los patricios, les iban a dar una participación política, les iban a permitir ocupar cargos públicos. Pero los patricios no lo vieron de buena manera eso.
Y entonces, porque les quitaban el poder, ¿no? Y sobre todo porque si pasaba eso, el poder iba a quedar solamente en el rey. Entonces, los patricios van a organizar ciertas revueltas y van a terminar derrocando al rey. Y este rey, con el derrocamiento de este rey, inicia una nueva etapa. Y esta nueva etapa se llama la República. La República se da desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Y la república está caracterizada, ¿sí? Y también va a ser la base, ¿no?, de la república que tenemos en la actualidad, diferente, ¿no?, pero va a ser la base. Y establecía que el poder iba a estar dividido, para que no estuviese en una sola persona como lo quería el rey, sino que estuviese dividido en diferentes instituciones. Y así, por ejemplo, se crean poderes, diferentes poderes. Se crea el Senado, que el Senado es el que tenía muchísimo poder, y era encargado de elaborar leyes, de administrar la riqueza, de declarar la guerra, de hacer acuerdos de paz. Después estaba el Senado también, las asambleas. Las asambleas era donde se reunían los ciudadanos, ¿sí? Estos ciudadanos votaban leyes, elegían a los magistrados, ¿sí? Y los magistrados eran los que ejercían el gobierno, los que administraban las ciudades y el funcionamiento de estas ciudades, y había como diferentes funciones, ¿sí? Porque el poder siempre debía estar dividido, la administración debía estar dividida. Y así teníamos por ejemplo, a los cónsules, que los cónsules eran los jefes políticos y militares. Teníamos a los censores, que eran los que hacían los censos, pretores, ediles, cuestores, y una serie de funcionarios que cumplían la función de magistrados. Y también se van a crear lo que eran los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe eran aquellos tribunos que defendían los asuntos de los plebeyos. Los plebeyos con la república habían ganado unos ciertos derechos, unos ciertos poder participar, el poder ocupar ciertos cargos públicos, ¿sí?, con relación a lo que era la monarquía, en lo cual no podían participar. En esta época Roma también va a empezar a expandirse cada vez más, y ese territorio pequeño, esa ciudad-estado pequeña, cada vez va a ir extendiendo su territorio. Y en ese extendiendo su territorio se va a dar muchas guerras con otros pueblos, y, por ejemplo, con Grecia, con lo que estuvimos trabajando nosotros. De hecho, la va a conquistar todo el territorio griego y va a convertirla a Grecia en una ciudad romana. Y en ese convertir a Grecia en una ciudad romana se va a fusionar mucho de lo que es la vida romana, la forma de vida romana con la cultura griega, ¿sí? Y eso también va a llegar hasta nuestra cultura y va a tener una gran importancia, ¿sí? Entonces se da una fusión de culturas. Y bueno, con ese conquistar cada vez más tierras, la expansión, Roma se va a convertir en la única potencia y en la que domina plenamente el mar Mediterráneo. Las expansiones también traen problemas, ¿sí? Y es el caso de las constantes desigualdades que había. Había constantes desigualdades, ¿por qué? Porque todos esos territorios que se iban ganando cada vez más eran distribuidas en unas pocas personas. Era algo en los cuales se quedaron, por ejemplo, los que ya poseían grandes tierras, ¿no? Siguieron aumentando la tenencia de las tierras y tenían una gran producción. A los otros, al resto de la población les quedaron pequeños territorios de tierra. Y esos pequeños territorios de tierra no podían competir con las grandes tierras. Entonces eso va a traer grandes desigualdades, revueltas de campesinos, también va a aumentar mucho lo que es el poder militar, ¿no? Por estas campañas militares, por estas campañas de guerra, ¿no? Y todo esto va a hacer que la república entre en crisis. Y cuando la república entra en crisis, ¿no?, y sumado todo el poder que tenía el ejército, va a hacer que haya un cambio dentro de lo que es el sistema político. Y empieza otro, que es el imperio. El imperio se va a dar del 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo.
Y en el imperio, todas las instituciones republicanas, esta idea de dividir el poder para que no quede en una sola persona, se va a perder. Las instituciones republicanas van a quedar, el Senado queda, las asambleas quedan, pero siempre van a seguir las órdenes del emperador. Este emperador va a manejar el Senado, va a dictar leyes, va a dirigir la política exterior, va a, va a dirigir el ejército, va a ser el líder y jefe del ejército, va a ser la máxima autoridad religiosa, es decir, que atrae todo el poder absoluto en sí mismo, ¿sí? En su persona. En lo que es el imperio se va a dividir en alto y bajo imperio. ¿Por qué en alto y bajo? Bueno, en alto porque es donde se va a dar el máximo desarrollo, el máximo esplendor y la máxima expansión del imperio romano, como podemos ver en el mapita acá. Pero como siempre, al esplendor le llega una crisis. Y así va a ser que en el siglo III va a llegar la crisis al imperio. ¿Por qué? Porque ningún emperador se mantenía, porque los ejércitos cada vez tenían más poder y cada tropa del ejército, cada legión del ejército nombraba a su jefe emperador. O sea, imagínense, había como 22 emperadores, más o menos, porque cada legión o cada parte del ejército nombraba como emperador a su jefe. Entonces era como una anarquía militar, si no había un poder establecido, un poder rígido, si quisiera decir, ¿no? No había un equilibrio. Había revueltas de esclavos, de campesinos, se había paralizado la producción y el comercio, y esta crisis del siglo III va a terminar en lo que es la llegada al poder del militar Diocleciano. Cuando Diocleciano llega al poder y ve todo esto que estaba pasando, ¿no? de todas estas revueltas y todo esto de la crisis del siglo III, decide dividir el imperio porque era tan grande el imperio, tanto se había expandido que era difícil mantenerlo, ¿no? Difícil administrarlo. Entonces va a dividir el imperio y va a formar una tetrarquía. Una tetrarquía es gobierno de cuatro, ¿sí? Gobierno de cuatro personas. Él va a dividir lo que es Roma, todo lo que es Imperio Romano, en Oriente, con capital en Roma, y Occidente, perdón, con capital en Roma, y Oriente con capital en Bizancio. Esta tetrarquía establecía que en Roma iba a haber un emperador y en Bizancio, o sea, en Oriente, iba a haber otro emperador. Es decir, que hay dos emperadores y a cada emperador lo ayudaba un César. Un César era el que aconsejaba al rey, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de de tetrarquía o gobierno de cuatro, porque hay dos Césares y dos emperadores. Bien. Como les dije, en Occidente iba a estar la capital en Roma y en Oriente iba a estar la capital en Bizancio. Bizancio cada vez va a ir desplazando más como centro del imperio o como capital del imperio a Roma, porque se ubicaba en un lugar muy estratégico donde también pasaban por el medio todo lo que eran las rutas comerciales, ¿sí? Entonces, cada vez más este imperio va a entrar en una cierta decadencia, ¿no? Ya estamos en lo que es el Bajo Imperio. Todo ese esplendor que caracterizó al Alto Imperio, en el Bajo ya no lo tenemos, ¿sí? De hecho, va a estar caracterizado más que nada por constantes crisis, por constantes crisis, por constantes revueltas, también porque van a aparecer muchos grupos, muchos pueblos extranjeros que van a asomar a lo que son las fronteras romanas. ¿No es cierto? Y también el dividir el imperio tenía que ver mucho, ¿no? Con lo que era evitar que hubiesen invasiones. Pero sin embargo, los pueblos germanos, estos pueblos extranjeros que venían, dominaron, ¿sí? Gran parte de lo que eran las fronteras de Roma. Y es ahí cuando otro emperador, Diocleciano, decide acentuar aún más esa división y va a dividir el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Se los va a dividir aún más para evitar esas cosas. Pero, ya para ir cerrando, a pesar de todos los esfuerzos, ¿sí? Occidente, el Imperio Romano de Occidente era imposible mantener porque era tan grande, pero a su vez también tenía mucha inseguridad, se había disminuido la producción, el comercio, ya mucha gente de la ciudad se tuvo que ir porque ya no podía vivir ahí, entonces se tuvo que ir al campo, hubo una ruralización de la vida.
Y a esto hay que sumarle también que muchos de estos pueblos germanos invadieron las fronteras e invadieron Roma, ¿sí? Y le dieron fin, ¿sí? Informaron estos reinos, cada vez que iban invadiendo, iban formando diferentes reinos independientes. Y al formar diferentes reinos independientes le terminan dándole fin a lo que es el Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente se va a mantener durante mucho tiempo más, hasta 1453, pero se va a llamar Imperio Bizantino, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno chicos, en este video trabajamos las diferentes etapas de la historia de Roma, sobre todo centrados en lo que es la política, ¿no? Y cómo fue evolucionando también en lo que tenía que ver con el espacio, cómo de una pequeña ciudad-estado pasó a ser un vasto imperio. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les sirva para hacer las actividades y ya saben, cualquier duda me consulta. Nos vemos el jueves, les mando un abrazo grande.